Yo le dije, yo había llegado hasta ahí para hacer un trabajo en el departamento y me dijo, bueno, yo no sabía nada al respecto, pero de todos modos ella me invitó a pasar. Me fui con ella y ahí es cuando le pongo el cuchillo y le dije, no grites, no voy a hacerte daño. Aún estaba con vida cuando la agredí. Ella me permitió hacerle de todo, ¿me entiendes? Le dije, ahora no te voy a amarrar y te voy a dejar. Y me senté sobre ella, encima de sus manos. Yo estaba sentado en ella, de verdad, porque ella realmente estaba luchando ferozmente, tratando de levantarse, ya sabes, por su vida. Y me puse encima de ella para que no pudiera moverse, ya sabes, y llegar arriba y rasguñarme. Y fue entonces cuando la estrangulé. Entre los años 1962 y 1964, una serie de brutales asesinatos aterrorizó a Boston. 13 mujeres fueron encontradas sin vida en sus propios hogares, estranguladas por un asesino que parecía moverse sin dejar rastro. Durante años, la identidad del infame estrangulador de Boston fue un misterio hasta que un hombre llamado Albert DeSalvo confesó ser el responsable, pero ¿era realmente él el asesino, o solo un estafador buscando notoriedad? Acompáñanos en este vídeo para descubrir la verdad detrás de uno de los casos más escalofriantes de la historia criminal. Albert Henry DeSalvo nació el 3 de septiembre de 1931 en Chelsea, Massachusetts, en una familia de bajos recursos. Su infancia estuvo marcada por la inestabilidad y dificultades económicas, lo que generó un ambiente de tensión constante en su hogar. Desde temprana edad, tuvo problemas de conducta y se metió en situaciones problemáticas que llamaron la atención de las autoridades. Durante su niñez, DeSalvo mostró una personalidad inquieta y rebelde. Su educación fue irregular, y con frecuencia escapaba de casa o se metía en problemas en la escuela. Al crecer en un entorno difícil, comenzó a involucrarse en pequeños delitos, como robos y actos de vandalismo. A los 10 años, tuvo su primer encuentro con la ley, lo que lo llevó a pasar un tiempo en un reformatorio juvenil. En la adolescencia, su comportamiento continuó siendo problemático. Se interesó por actividades que le daban una sensación de control y poder, lo que lo llevó a desarrollar actitudes que más tarde influirían en su vida adulta. Sin embargo, también mostró un lado más disciplinado cuando decidió unirse al ejército de los Estados Unidos a los 17 años. Durante su servicio militar, DeSalvo fue enviado a Alemania, donde se desempeñó como soldado. Su paso por el ejército le brindó estructura y disciplina, pero sus problemas de conducta no desaparecieron por completo. Tras finalizar su servicio, regresó a Massachusetts e intentó llevar una vida normal. Se casó con una mujer alemana llamada Irmgard Beck y formó una familia con 2 hijos. A pesar de sus intentos de establecerse, su comportamiento seguía siendo errático, y con el tiempo comenzó a desarrollar un patrón preocupante de acoso hacia mujeres. Este comportamiento marcaría el inicio de su historial criminal, que más tarde lo llevaría a ser conocido en todo el país. Después de regresar de su servicio militar, Albert DeSalvo intentó llevar una vida estable en Massachusetts. Consiguió trabajo y formó una familia, pero sus tendencias delictivas no desaparecieron. Con el tiempo, comenzó a desarrollar un patrón de comportamiento preocupante que lo llevó a cometer delitos cada vez más graves. En la década de 1960, DeSalvo ideó un método para acercarse a sus víctimas. Se hacía pasar por un cazatalentos de agencias de modelaje, diciendo que buscaba mujeres para oportunidades en la industria de la moda. Bajo esta falsa identidad, convencía a sus víctimas para que le permitieran entrar a sus hogares con la excusa de tomarles medidas para supuestos trabajos. Una vez dentro, se aprovechaba de la situación y agredía a las mujeres. Su modus operandi llamó la atención de las autoridades cuando varias mujeres reportaron incidentes similares. La policía comenzó a investigar y, en 1964, DeSalvo fue arrestado por estos delitos. Debido a la vestimenta que usaba en el momento de sus ataques, se ganó el apodo de El Acosador Verde. Durante la investigación, las víctimas identificaron a DeSalvo como el responsable de los ataques, lo que permitió a la policía vincularlo con numerosos casos en la región. Aunque los cargos por los que fue arrestado estaban relacionados con agresiones y allanamientos, su arresto fue clave para conectar su nombre con otros crímenes. Mientras estaba detenido, confesó a su compañero de celda, George Nassar, que también era el responsable de los asesinatos del estrangulador de Boston. Esta confesión cambiaría el rumbo de la investigación y lo convertiría en el principal sospechoso de uno de los casos más aterradores en la historia criminal de Estados Unidos. Entre 1962 y 1964, Boston vivió una serie de asesinatos que aterrorizó a la población. 13 mujeres, de distintas edades y estilos de vida, fueron encontradas muertas en sus propios hogares. Todas habían sido estranguladas con sus propias prendas de vestir, lo que mostraba un patrón claro en la forma de operar del asesino.
La falta de señales de entrada forzada indicaba que las víctimas, en muchos casos, pudieron haber dejado entrar voluntariamente a su atacante, lo que desconcertó a las autoridades. Las primeras víctimas fueron mujeres mayores, muchas de ellas solteras o viudas que vivían solas. La primera en ser asesinada fue Anna Slesers, de 55 años, el 14 de junio de 1962. Fue encontrada en su apartamento, estrangulada con el cinturón de su bata. Su muerte fue inicialmente considerada un suicidio, pero los investigadores pronto notaron similitudes con otros casos. Con el tiempo, el asesino cambió su perfil de víctimas y comenzó a atacar a mujeres más jóvenes. Este cambio desconcertó a la policía, ya que en la mayoría de los casos de asesinos en serie, las víctimas suelen compartir características similares. Sin embargo, en estos crímenes, la única constante era la forma en que se cometían los asesinatos: estrangulamiento con prendas de vestir, ausencia de señales de lucha y ningún robo en la escena del crimen. Las víctimas incluían a Anna Slesers, 55 años, 14 de junio de 1962. Mary Mullen, 85 años, 28 de junio de 1962. Nina Nichols, 68 años, 30 de junio de 1962. Ellen Blake, 65 años, 30 de junio de 1962. Ida Irga, 75 años, 19 de agosto de 1962. Jane Sullivan, 67 años, 21 de agosto de 1962. Sophie Clark, 20 años, 5 de diciembre de 1962. Patricia Bisette, 23 años, 31 de diciembre de 1962. Mary Brown, 69 años, 6 de marzo de 1963. Beverly Sammons, 23 años, 6 de mayo de 1963. Evelyn Corbin, 58 años, 8 de septiembre de 1963. Joan Graf, 23 años, 23 de noviembre de 1963. Mary Sullivan, 19 años, 4 de enero de 1964. Los asesinatos de Sophie Clark, Beverly Sammons, Patricia Bisette y Mary Sullivan fueron particularmente extraños, ya que no coincidían del todo con los crímenes anteriores. Sophie Clark, por ejemplo, era una mujer afroamericana, mientras que las víctimas anteriores habían sido mujeres mayores y blancas. Estos cambios en el perfil generaron dudas sobre si todos los asesinatos fueron cometidos por la misma persona o si había más de un asesino operando en Boston. El miedo se apoderó de Boston. Las mujeres comenzaron a reforzar la seguridad en sus hogares, instalaron nuevas cerraduras y evitaban quedarse solas en casa. La prensa cubría los crímenes constantemente y apodó al asesino el estrangulador de Boston. A pesar del pánico, la policía no lograba encontrar pruebas concretas que los llevaran a un sospechoso. No había señales de robo ni testigos claros, y las huellas dactilares encontradas en las escenas del crimen no coincidían con ningún delincuente conocido. La falta de avances en la investigación generó frustración en la comunidad y una gran presión sobre las autoridades para resolver el caso. El arresto de Albert DeSalvo y la confesión. En 1964, la policía arrestó a Albert DeSalvo por una serie de delitos sexuales cometidos bajo el apodo de El Acosador Verde. Mientras estaba en prisión, DeSalvo le confesó a su compañero de celda, George Nassar, que él era el estrangulador de Boston. Su abogado, F. Lee Bailey, llevó su confesión a las autoridades. DeSalvo fue capaz de describir detalles de los crímenes que no habían sido revelados al público, lo que le dio credibilidad a su confesión. Sin embargo, algunos investigadores y expertos en criminología dudaron de su relato. No había pruebas físicas que lo vincularan directamente con los asesinatos y, además, parecía recordar algunos detalles de manera inexacta. Dado que no había evidencia forense para condenarlo por asesinato, fue juzgado únicamente por los crímenes de agresión sexual relacionados con el caso del Acosador Verde. En 1967, fue sentenciado a cadena perpetua. Tras su arresto en 1964 por los delitos de agresión y allanamiento asociados con el caso del Acosador Verde, Albert DeSalvo fue enviado a prisión en espera de juicio. Fue allí donde conoció a su compañero de celda, George Nassar, un delincuente violento condenado por asesinato. A través de Nassar, DeSalvo entró en contacto con el abogado F. Lee Bailey, quien posteriormente se convirtió en su defensor legal. Durante los interrogatorios, DeSalvo proporcionó detalles sobre los asesinatos que no se habían hecho públicos, como la forma en que las víctimas fueron atadas, la disposición de los cuerpos y el tipo de estrangulamiento utilizado. Sin embargo, en algunos casos, su relato contenía errores o detalles inexactos. Por ejemplo,
confundió el orden en que ocurrieron algunos crímenes y describió mal la escena de ciertos asesinatos. Esto generó dudas sobre si realmente era el asesino o si estaba fabricando la historia. Uno de los elementos más polémicos de su confesión fue su aparente falta de emociones al relatar los asesinatos. Hablaba de los crímenes con tranquilidad, sin mostrar remordimiento o angustia, lo que llevó a los expertos a cuestionar su estado mental. A pesar de la cantidad de detalles proporcionados por De Salvo, los investigadores tenían razones para dudar de su confesión. No había pruebas físicas, en ninguno de los casos se encontró evidencia forense que vinculara directamente a De Salvo con los asesinatos. Algunos detalles eran inexactos. En ciertos crímenes, De Salvo proporcionó información incorrecta o errónea, lo que hizo sospechar que su confesión podía haber sido fabricada o inducida. Motivaciones cuestionables. Algunos creen que De Salvo pudo haber confesado para alcanzar notoriedad y obtener un acuerdo legal que evitara la pena de muerte. También se especula que su abogado, F. Lee Bailey, pudo haberlo influenciado con la esperanza de convertirlo en un caso mediático. Posible conspiración. Otras teorías sugieren que De Salvo fue utilizado como un chivo expiatorio para cerrar el caso y calmar el pánico en la ciudad, especialmente porque algunos crímenes parecían haber sido cometidos por más de una persona. A pesar de su confesión, De Salvo nunca fue juzgado por los asesinatos del estrangulador de Boston. En ese momento, no había suficientes pruebas para enjuiciarlo por homicidio, y la confesión por sí sola no era suficiente para una condena. En cambio, fue procesado por los delitos de agresión y violación relacionados con los ataques del acosador verde. En 1967, fue declarado culpable de múltiples cargos de agresión sexual y allanamiento, recibiendo una sentencia de cadena perpetua. Durante su juicio, se declaró no culpable por razones de demencia, pero el jurado rechazó esta defensa. En 1967, poco después de ser sentenciado, De Salvo intentó escapar de la prisión de Bridgewater State Hospital junto con otros 2 reclusos. Sin embargo, fue capturado al día siguiente y enviado a la prisión de máxima seguridad de Walpole. El 25 de noviembre de 1973, Albert De Salvo fue encontrado apuñalado en su celda en circunstancias sospechosas. Aunque se especula que fue asesinado por otros reclusos, nunca se identificó al responsable. Su muerte dejó muchas preguntas sin respuesta sobre su verdadera culpabilidad en los asesinatos del estrangulador de Boston. Décadas después de su muerte, en 2013, las autoridades utilizaron tecnología avanzada de ADN para analizar muestras de evidencia de uno de los crímenes. Los resultados confirmaron que el ADN de De Salvo coincidía con el encontrado en la escena del asesinato de Mary Sullivan, la última víctima del estrangulador de Boston. Este hallazgo reforzó la teoría de que De Salvo era al menos responsable de uno de los asesinatos. Sin embargo, sigue existiendo debate sobre si cometió todos los crímenes o si hubo más de un asesino involucrado en los casos. El juicio y la confesión de Albert De Salvo siguen siendo objeto de análisis en el ámbito criminológico, y el caso del estrangulador de Boston continúa siendo uno de los más enigmáticos de la historia criminal de Estados Unidos. El caso del estrangulador de Boston sigue siendo uno de los más enigmáticos en la historia del crimen. Aunque la confesión de Albert De Salvo y la prueba de ADN lo vincularon con al menos uno de los asesinatos, las dudas sobre su verdadera culpabilidad en todos los crímenes aún persisten. ¿Fue realmente el responsable de todas las muertes o hubo más de un asesino en Boston a pesar de los años? Este misterio sigue generando debate. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias de crímenes impactantes. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Albert De Salvo fue el verdadero estrangulador de Boston o que alguien más estuvo involucrado? Nos vemos en el próximo video.